Gracias, pastor, por la oportunidad de compartir este día la palabra. Estamos viendo la serie de Fruto Eterno acerca de los frutos del Espíritu. Pero antes me estoy acordando de una cosa que me gustaría dejarles, un pequeño anuncio, especialmente para las mujeres. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí el día de hoy? ¿Cuántas mujeres de Dios nos estarán viendo ahí también en sus casas? Yo creo que bastantes, y tenemos una actividad especial este próximo sábado, un desayuno para todas las mujeres, especialmente también para las mamás, porque ya estamos por celebrar el Día de la Madre. Y va a ser un tiempo muy, pero muy bueno, de mucha bendición, de mucha edificación. Estamos seguros que así va a ser. Vamos a guardar todos los protocolos de seguridad, para cuidarnos unos a otros, bueno, unas a otras, ¿verdad? Tenga por seguro que va a estar en un ambiente seguro. Y los animamos a que si aún no se ha apuntado por ahí, se apunte, ¿sí? Y que invite a otras mujeres y que vengan. Va a ser un tiempo muy padre. La hermana Leti va a estar compartiendo una palabra, un mensaje que estamos seguros es muy necesario en este tiempo, ¿sí? Así es de que, ¿cuántas ya están apuntadas para venir el próximo sábado? ¿Sí? No tiene costo, usted puede venir, es totalmente libre. Así es que le animamos a que ahí aparte esa mañana del sábado a las 9 de la mañana, sí, ¿verdad? A las 9 de la mañana, para que se venga. ¿Está bien? Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con el tercer episodio de la serie de Fruto del Espíritu. Hemos visto acerca del amor y del gozo. Y ahora vamos a hablar acerca de la paz. Pero antes quisiera hacer un pequeño ejercicio con usted rápidamente. Y sí estuvieron las imágenes, ¿verdad? Ok. Aquí en las pantallas vamos a ver algunos personajes que me gustaría que pudiéramos describirlos con una o dos palabras. ¿Sí? Una o dos palabras. Por ejemplo, tenemos aquí a uno de los personajes más queridos de México, Pedro Infante, ¿verdad? ¿Cómo lo describiría usted con una o dos palabras? A ver. Alegre por ahí escuché. Guapo por ahí también. Ok. Bueno, eso no lo voy a decir. Ahora vamos con otro personaje, vámonos un poquito más internacionales. ¿Habrá alguien que sepa quién es esta mujer? ¿Hay un fan por allá? Emma Watson. A ver, con una o dos palabras que la pudiéramos describir quienes la conocen. Hermosa, ok. Tranquila, ok, sí. Su semblante refleja como tranquilidad, talentosa. Muy bien. Ahora vámonos un poquito de años más atrás. Vamos a ver otro personaje. ¿Quién sabe quién es? Frida Kahlo. Y una o dos palabras que la pudieran describir. Fuerte, valiente, muy bien. Apasionada, ¿no? Sería también otra palabra. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo le pidiera que a la siguiente persona usted me la describiera de la misma manera, con una o con dos palabras? Vamos a ver. Obviamente no es el actor, ¿verdad? Sino que como no hay fotos de Jesucristo, pues aquí nada más traje una imagen en representación de Jesús. ¿Cómo describiría a Jesús con una o dos palabras? Poderoso, a ver otra vez. Perfecto, amoroso, bondadoso, increíble. Sobran las palabras para describir a nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabe usted que si nosotros quisiéramos hacer una descripción resumida de Jesús, esa descripción la encontraríamos
en las facetas, en las 9 facetas del fruto del Espíritu. Jesús es cada una de esas facetas del fruto del Espíritu. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciente, Él es bondadoso, Él es benigno, Él es manso. Él más que nadie tiene fe y Él es templado, de dominio propio. Todas las facetas del fruto del Espíritu nos describen a nuestro Señor, nos muestran cómo es Él, ¿sí? Y si por si acaso, ahorita lo que hemos estado viendo acerca del fruto del Espíritu, si en algún momento hubiéramos llegado a entender que el fruto del Espíritu son mandamientos, o sea, como, es que tenemos que ser amorosos, tenemos que ser alegres, tenemos que ser pacíficos, etcétera, quizás no lo hemos estado entendiendo todavía correctamente, porque no son mandamientos. Aunque hay mandamientos de Dios y hay órdenes que se relacionan con cada uno de estos conceptos, en sí el fruto del Espíritu no son mandamientos, no es que tengamos que ser así de esta manera, sino que el fruto del Espíritu es fruto que el Espíritu produce en nosotros. ¿Sí? Es fruto que el Espíritu produce en nosotros. Así como el pastor José Luis nos recordaba cuando iniciábamos esta serie, que el fruto en realidad no nace de nosotros, nace de nuestra unión con Jesús. Porque sin Jesús nada podemos hacer, Él lo dijo, ¿verdad? Separados de mí, nada pueden ustedes hacer, dijo Jesús. Separados de Él no podemos dar fruto, de ninguna manera. Al contrario, separados de Él, lo que va a salir va a ser las obras de la carne. ¿Sí? Envidia, celos, contienda, etcétera, etcétera. Pero unidos a Jesús, el Espíritu Santo hace que esa vida que estamos recibiendo de Jesús produzca fruto. Y entonces ahí es cuando se produce en nosotros amor, se produce en nosotros gozo, se produce en nosotros paz, paciencia, fe y todos los demás. ¿Sí? No es algo que nosotros tenemos que producir por nosotros mismos, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de Jesucristo. Sí, sí quedó claro eso. Nada más quería recordárselos. Y precisamente el Espíritu Santo produce este fruto en nosotros porque Él quiere hacernos más como Jesús. Él quiere que nosotros seamos como Jesús. ¿Sí? Ese es el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Sin importar cómo seamos, sin importar en qué momento de la vida estemos, ni siquiera qué edad tengamos, el propósito de Dios para cada… Si tú alguna vez te has pensado, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Esta es la respuesta. El propósito de Dios para tu vida es que tú y yo seamos más como Jesús. ¿Sí? Por eso Jesús vino a salvarnos del pecado, porque el pecado no nos deja y no nos permite ser como Jesús. Pero libres del pecado, limpiados, renovados, nacidos de nuevo en Cristo, ahora nosotros podemos ser como Jesús, como nuestro Salvador. Y esas son las mejores noticias que tú vas a poder escuchar el día de hoy. Dios quiere hacerte como su Hijo Jesús. ¿Sí? Entonces, me acompaña a ver este fruto de paz. ¿Cómo es que Jesús nos muestra su paz? ¿Cómo es que el Espíritu Santo produce paz en nosotros? Porque nuestro mayor ejemplo de paz, si nosotros quisiéramos haber traído una persona y entrevistarla aquí, a la persona más pacífica que usted pudiera conocer, a lo mejor pensaría, no sé quién, incluso a alguien que ya no esté vivo
ahorita, pero de la historia, del tiempo, a lo mejor pensaría, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, no sé, un papa, no sé, alguien. Pero ninguno de ellos le llegaría a los talones. Ninguno de los premios Nobel de la Paz le llegaría ni siquiera a la uña del dedo gordo del pie al príncipe de paz, al dador de paz, al Dios de paz, que es Jesucristo. Así es que Él es nuestro mayor ejemplo y vamos a aprender hoy acerca de cómo Jesús mostró paz y cómo quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros también tener paz. Bien. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es la paz? A ver, levante su mano. Ok. Necesita preguntarse más seguido cosas. A veces damos por hecho que ya sabemos o entendemos algo, ¿no? Pero sobre todo cuando leemos la Biblia, no hay que leer la Biblia asumiendo que las cosas que leemos ahí significan lo que ya pensamos. Hay que saber qué es lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El mundo, la definición que da acerca de paz es ausencia de guerra. Ausencia de guerra. Hay varias definiciones, pero esa es como una de las más comunes, ausencia de guerra. Pero la Biblia define un poco diferente la paz, ¿sí? La palabra para paz, que es más conocida en la Biblia, está en el idioma hebreo, es shalom. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa palabra? Shalom. Es muy conocida esa palabra, shalom. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra shalom? Paz. Principalmente significa paz y se traduce como paz de manera general, pero tiene muchísimos significados. No los vamos a poder ver todos, pero si pudiéramos resumir cada uno de esos significados de paz para la definición que la Biblia le da a esta palabra, lo diríamos de esta manera: es tranquilidad del alma. ¿Sí? Si usted está anotando o haciendo notas, puede escribir esto. Paz, de acuerdo a la Biblia, es tranquilidad del alma. ¿Sí? Es que tu alma tenga tranquilidad, una calma interior. Y no necesariamente tiene que haber una ausencia de guerra para que haya tranquilidad en el alma. Eso lo vamos a ver ahorita. Por eso es que es importante saber cómo es que la Biblia define algo. ¿Y sabe usted que Dios se identifica a sí mismo como el Dios de la paz? ¿Lo ha leído? Cuando Gedeón estaba preparándose para ocultarse de los enemigos en la batalla, Dios viene a su encuentro y habla con él y lo escoge para traer libertad al pueblo de Israel. Y cuando ve que Dios mismo habló con él y no le pasó nada, porque Gedeón no era una persona perfecta, era tan humano y tan errante como cualquiera de nosotros. Y al darse cuenta que Dios mismo había hablado con él, él dijo: ahora sé que Dios es Dios de paz. Él es Yahvé Shalom, Dios de paz. Es uno de los nombres de Dios. El Señor es paz, o el Señor de paz. Y Dios se identifica a sí mismo como el Dios de paz. Y eso nos dice que Dios en sí mismo, Él es la paz perfecta. En Él no hay ansiedad. En Dios no hay temor, ni preocupación, ni duda. No nos imaginaríamos un Dios así, ¿verdad? Un Dios con miedo, un Dios preocupado, un Dios que ya se me salió del huacal esta oveja. ¿Ahora qué voy a hacer? No nos imaginaríamos a un Dios así, porque Dios es paz en sí mismo.
Y Dios tiene el control completo y en Él hay una calma perfecta, porque Él es la única fuente de paz. ¿Sí? Y cuando hablamos de paz tenemos que saber que hay dos tipos de paz. Ya no alcancé, pero me iba a traer una cruz. Quiero que ahorita en su mente ponga una imagen de una cruz. Imagínense una cruz, ¿sí? Y la paz es como una cruz, que hay una línea vertical en la cruz y hay una línea horizontal. Cuando hablamos de paz, hay dos tipos de paz. La primera es la paz vertical, que es la paz de nuestra relación con Dios. Es la paz que nosotros tenemos hacia con Dios, ¿sí? Esa es la paz vertical. Nosotros, dice la palabra, que éramos enemigos de Dios por haber pecado, ¿sí? Por haber desobedecido, por haber buscado. Wow, un aplauso, por favor. Gracias. Ok, ahora se lo puede imaginar más fácil. La línea vertical es nuestra paz con Dios, ¿sí? Nuestra paz con Dios. Y la Biblia dice que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos paz con Dios. No podemos tener paz con Dios. Por más que quisiéramos, nos es imposible porque nosotros en nuestra naturaleza humana somos pecadores, somos enemigos de Dios. En nuestra naturaleza hay una tendencia que nos lleva siempre hacia el mal, a desobedecer a Dios, a la rebeldía contra Él, ¿sí? Y nosotros no cumplimos ni siquiera con el primer mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque ¿cuántos ya, no levante la mano, pero cuántos ya hemos amado más otras cosas antes que a Dios? Sí. Y cuando nosotros estamos sin Cristo, cuando nosotros estamos solamente con nuestra propia naturaleza, somos enemigos de Dios, vamos incluso en contra de Él, hay guerra, ¿sí? Por lo tanto no hay paz. Pero estando ahí, bajo su juicio, bajo su condenación, porque lo que merecemos cuando somos pecadores es el castigo de nuestros pecados, eso es la justicia, ¿verdad? Si nosotros nos enfrentamos con un Dios que es bueno, con un Dios que no hizo nada para que nosotros pecáramos, lo que merecemos es ser castigados. Y estamos en guerra con Él y Él con nosotros. Pero Dios en su amor, en su compasión y en su misericordia, Él envió a Jesús. Él envió a Jesús, ¿sí? Quien era Dios hecho hombre, para morir en nuestro lugar y sufrir el castigo por nuestros pecados. Y entonces, a través de Él, nosotros ser reconciliados con Dios. Y dice Romanos 5:1. Si lo tiene ahí, si tiene ahí su Biblia, puede buscarlo. Si no, aquí podemos leerlo en la pantalla. Romanos 5:1 dice que, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La única forma en la que nosotros podemos tener la paz vertical, la paz hacia con Dios, es por medio de Jesucristo. Es creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en su muerte, en su resurrección. Es la única manera. Hay religiones, hay sectas, hay religiones falsas que te van a decir: tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Tienes que seguir el paso número 1 y luego el paso número 2 y luego el paso número 3 y luego el paso número 100 para reconciliarte con Dios.
Pero lo que la Biblia dice es que no podemos reconciliarnos con Dios por nada que hagamos, no podemos hacer nada para merecerlo tampoco. Jesús lo hizo todo completamente en la cruz. Y si nosotros confiamos en Él y nos damos cuenta que lo necesitamos a Él, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos pueden decir que ya tienen paz para con Dios? Que ya se han reconciliado con el Padre a través de Jesús. Gloria a Dios. Si no, hoy es el día perfecto para que tú lo hagas. Igual quien nos esté viendo ahí en su casa. Solo hace falta creer. ¿Qué dice? Justificados por la fe. No dice justificados por tus buenas obras. Justificados por lo buena persona que eres. Justificados por la fe, por creer, por confiar en Jesús. Muy bien. Por eso es gracias a Jesús. Y ahora, cuando nosotros tenemos esa paz vertical, ahora podemos tener también una paz horizontal. El pastor John MacArthur tiene una frase que dice así: la paz con Dios trae la paz de Dios. Se lo voy a repetir. La paz con Dios trae la paz de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos paz vertical hacia con Dios, esa paz es la que nos trae la paz de Dios para el sentido horizontal, es decir, en todo lo que conlleva las situaciones de la vida, todo lo que vivimos aquí en la tierra. Ese es el segundo tipo de paz, la paz horizontal, ¿sí? La paz que podemos vivir y experimentar aquí en la tierra, en cada circunstancia, en medio de la tormenta o en la felicidad, no importa. Esa es la paz que también podemos tener, pero que solamente tenemos acceso a ella cuando tenemos paz con Dios. Porque si usted no tiene paz con Dios, ¿de qué le sirve tener mucho dinero? ¿Verdad? A veces pensamos, no, si yo ganara tanto, si yo tuviera esto, si tuviera aquello, estaría más tranquilo, ¿sí o no? No se haga. Si yo viviera en tal lugar, si yo conociera a estas personas, si tales personas fueran mis amigas o conocidas, si yo tuviera esta posición, yo tendría más tranquilidad. Pero ¿de qué le serviría tener todo eso si usted no tiene paz con Dios? Si usted no ha sido reconciliado con el que un día lo va a llamar a su presencia. Y lo hemos visto. Hay testimonios de ello, ¿no? Personas que lo tienen todo. Todo lo que pudieran tener en este mundo lo tienen. Y aún así no tienen paz. Aún así no hay tranquilidad en su alma, en su corazón. Y a veces le echamos la culpa a las cosas que no tenemos. A veces le echamos la culpa a las cosas que sí tenemos. Es que la esposa, ¿verdad? Que me diste, Señor. Es que el esposo que tengo. Es que los hijos que tengo. Es que mis hermanos no me dejan en paz. Los vecinos como son fiesteros. Es que el presidente, es que la policía, es que aquello. ¿Sí o no? Es que la crisis, es que… Y buscamos en todo nuestro exterior excusas a las cuales le echamos la culpa de que no tenemos paz. Y sabe que a veces es real, a veces es muy cierto que personas están en contra de nosotros, sobre todo cuando somos cristianos. Es tan real, o sea, que hay personas que así es la naturaleza humana, no nos debe sorprender. Se ponen como meta hacerle la vida difícil a alguien.
Es real, lo dice la Biblia. Porque hay odio en el corazón, hay menosprecio en el corazón. La gente sin Cristo hace eso. Es real incluso que hasta cosas de ocultismos o espirituales como brujería, hechicería, se practican en contra de otras personas. Eso es real también. Yo sé que es un tema polémico y a lo mejor hasta en medio de los mismos cristianos hay muchas ideas y todo. La mayoría son eso, nada más. Ideas, opiniones. Lo que la Biblia dice a veces es muy diferente a las supersticiones o especulaciones que hay, pero es real, sí existe. Existe la lucha espiritual. Y a veces hasta nos asustamos, ¿verdad? Nos da miedo. Ay, ¿qué tal que estoy embrujado? ¿Qué tal que si me están haciendo hechicería, fulanito de tal, ¿verdad? Fulanito de tal. Pero ¿sabe qué? Usted pudiera tenerle miedo a eso, pero si usted no tiene paz con Dios, si usted no estuviera reconciliado con Él, créame que eso es a lo que debería de tenerle más temor todavía. No importa quién esté contra usted, si Dios está contra usted, ahí sí, estamos acabados. Si Dios está contra nosotros, ¿quién nos librará? ¿Quién nos librará? Dice Hebreos, Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en sus manos como pecadores. Deje usted la vecina, deje usted la suegra. No, no es cierto. Si Dios está contra nosotros, si Dios está en guerra y nosotros contra Él, esa guerra no la ganamos. Esa guerra la perdemos. Por lo tanto, si es al revés, si nosotros estamos reconciliados con Dios ya a través de Jesucristo, si ya pedimos perdón por nuestros pecados, si ya nos arrepentimos, no quiere decir que seamos perfectos, porque Dios nos va santificando, Dios nos va perfeccionando en nuestra misma fe, ¿sí? Pero si ya estamos viviendo en paz con Dios, no importa quién esté contra nosotros. Como dijo Jesús, no teman a los que pueden destruir el cuerpo. Si el que puede destruir tu alma ya no está en contra de ti. ¿Sí? No temas a los que puedan tratar de hacerte daño aquí en la tierra. Si el que tiene una vida eterna para ti y un futuro asegurado en el cielo está a tu favor. Tú puedes tener paz si tienes esa paz. Sin importar quién esté en contra tuya, sin importar qué circunstancias sean desfavorables para ti, sin importar qué enfermedad estés pasando, sin importar qué deuda o preocupación o angustia o ansiedad estés pasando. Si Dios está contigo, tú puedes tener paz. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener paz? Vamos a ver cómo podemos tener paz con Dios. Vamos a leer Juan 14:1. No, vámonos mejor a Juan 14:27, un poquito más adelante. Juan 14:27. Está Jesús hablando y dice, está diciendo a sus discípulos, está ya a unas cuantas horas de ser arrestado para llevar a ser enjuiciado y después crucificado. Por lo tanto, son las últimas palabras que les está diciendo a sus discípulos. Así es que son muy, pero muy importantes. Y les dice a ellos, no se turbe su corazón. Eso no viene. Sí. Allí perdón, me fui al 1, ¿verdad? Al 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Jesús le está diciendo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar la paz. Y no cualquier paz, les voy a dejar mi paz. Mi paz. ¿Sí? Subraya ese mí.
porque esa hace la diferencia de todo lo que podemos encontrar en este mundo. Jesús no nos dio cualquier paz, Él nos dejó su paz, la paz de Él. ¿Se imagina cómo será tener la paz de Cristo? ¿Se imagina la paz de Jesús? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero ¿cómo sería nuestra vida si tuviéramos la paz de Jesús? ¿Cómo serían nuestras pláticas? ¿Cómo serían nuestras oraciones? ¿Cómo sería nuestro diario vivir si tuviéramos la paz de Jesús? Pues no es algo fantástico, no es algo imposible. Aquí lo está diciendo. Mi paz les dejo. Jesús nos dejó su paz. Ya está dada. Solo la tenemos que tomar. La tenemos que recibir, la tenemos que creer. Pero ya nos dio su paz. Y luego dice, no se las doy a ustedes como el mundo la da. Y por mucho tiempo yo no entendía esto y yo decía, pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo es que el mundo da paz? Para empezar, yo creo que el mundo ni da paz. Decía yo, entonces, ¿cómo que el mundo da paz? Pero sí hay una paz que del mundo. Y es la paz que depende de las circunstancias y de las situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, no hay guerra, entonces hay paz. No hay pobreza, entonces hay paz. No hay conflictos, peleas, celos, envidias, entonces hay paz. Probablemente en algún momento hemos tenido ese tipo de paz, ¿no? Cuando todo va bien. Cuando en nuestra casa todos amanecen de buen humor. ¿Sí? Cuando en la escuela al profe se le ocurre no encargar mucha tarea. Cuando en el trabajo está tranquilo, relajado. ¿Verdad que se siente como en paz? Cuando no tenemos alguna deuda, cuando no tenemos nada que nos preocupe, se siente como paz. Pero esa es la paz que del mundo. Porque puede ser en cuestión de segundos, puede ser en cuestión de minutos, horas, días, semanas o meses, que esa paz cambie, que esa paz se termine. Y que esa paz acabe con el primer pleito que suceda. Con el primer rencor que salga a relucir del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la paz que del mundo, esa es la paz que tenemos en el mundo. No es una paz perfecta, es una paz temporal. Y la paz de Jesús es una paz que no depende de las circunstancias. ¿Sí? Es una confianza tranquila que elimina todo miedo, toda duda, toda preocupación, toda ansiedad dentro de nosotros, no afuera. El mundo puede estar cayéndose y derribándose, pero nosotros tener paz dentro, porque tenemos la paz de Jesús. ¿Sí? Esa es la paz que Jesús nos dejó, es la paz que quiere que tengamos, la paz que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Es esa clase de paz. ¿Sí? Y vemos en todo ese capítulo, por ejemplo, como leíamos en el verso 1, que Él les decía, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y luego les va diciendo y constantemente les dice, no teman, no teman, no tengan temor. En este verso 27 al final les dice, ¿verdad? No se turbe su corazón. Turbe quiere decir no se angustie, no se preocupe, no se afane. No se angustie, no se inquiete su corazón, ni tengan miedo. Y sabe que este es un tema recurrente en toda la Biblia, ¿sí? Donde Dios nos dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Como cuando una mamá va a salir al centro, por ejemplo, y le encarga algo a su hijo, a su hija, y le dice, a los 15 minutos apaga los frijoles, ¿verdad? Y ya se va y se termina de arreglar y todo, y luego
mientras está arreglando, le dice, y que no se te olvide apagar los frijoles. Ya va saliendo y antes de cerrar la puerta le grita, ¿y te acuerdas de apagar los frijoles? Y el hijo y la hija, sí, mamá, ya vete, ¿verdad? ¿Por qué es tan repetitivo? Porque no quiere que se le olvide, ¿verdad? Quiere que se le grabe en la mente. Así Jesús no estaba siendo repetitivo por ser repetitivo, sino que estaba siendo enfático en que se nos quedara guardado en nuestra mente, en nuestro corazón. No tengan temor, no se preocupen, que no se inquiete su corazón, que no se inquiete su corazón. Y si se les olvida, se los vuelvo a decir, no se inquiete su corazón. Cuán importante es para Dios el que tengamos paz, ¿sí? Él nos conoce completamente. Él sabe cómo somos, de temerosos, de preocupones, de ansiosos. Él nos conoce. No es nada nuevo para Él y no se asusta. Y por eso Él nos recuerda siempre, 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 no se inquiete su corazón. Tengan paz, confíen en mí. Sí. Filipenses 4:9 dice que al final del versículo dice, el Dios de paz estará con ustedes. Y aquí vamos a empezar a ver, hay muchas maneras de poder tener paz, pero vamos a ver nada más una muy específica, porque si hacemos esa, ya, con eso ya la llevamos de gane, ¿sí? Y Filipenses 4:9 al final del verso dice, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos desean, levanten la mano, que el Dios de paz esté con ustedes, con nosotros? Ok. Quien no levantó la mano, voy a platicar con usted al final para ver qué, ¿por qué no? No se crea. Todos queremos que el Dios de paz esté con nosotros. Todos queremos tener la paz de Dios. Pero a veces decimos, pero ¿y por qué no la siento? ¿Pero por qué no la tengo? Pues porque no es lo único que dice el versículo. ¿Qué es lo que dice antes de eso? Dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, está hablando Pablo, pero lo podemos tomar como lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Jesús, lo que hemos recibido de la palabra, oído, visto, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces a veces queremos tener paz, pero no practicamos lo que Jesús nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y es por eso que no tenemos paz. Entonces, poquitos versos antes nos dice algo. Como les decía, hay varias cosas, pero tan solamente con esta ya podemos empezar a tener abundante paz. Dos versos antes dice en el 6, 3 versos. Versículo 6 dice, por nada estén afanosos, angustiados, preocupados, ansiosos, inquietos. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Vamos a ver este versículo. Dice, por nada. ¿Qué es nada? Nada. No hay excepciones. No es como que por todo, excepto cuando te va mal en el trabajo. ¿No? No dice alguna excepción específica. Dice por nada. O sea que no hay excusa, no hay situación, no hay circunstancia que quede excluida de esto que nos va a decir. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, vuelve a enfatizar, en todo, en toda circunstancia, ¿sí? Como la Biblia nos dice,
hay un verso, ahorita me acordé de 2 Tesalonicenses 3:16, dice, que el Señor de paz continuamente les conceda paz en toda circunstancia, toda. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí. Antes bien, en todo, en cada cosa que te pasa, desde la más pequeña hasta la más grande, si se murió tu perrito o si te quedaste sin trabajo, desde lo más simple hasta lo más grave, fuerte, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Desahógate conmigo. Ora, háblame, dime qué es lo que te preocupa. Habla conmigo. Antes que ir con la vecina, antes que ir con el amigo, habla conmigo, ven y pídeme a mí. Preséntame tus preocupaciones, preséntame tus cargas, preséntame tu ansiedad. ¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que no te está dejando dormir por las noches? Dímelas. No es porque Dios no conozca lo que estamos pasando. Obviamente Él lo sabe. La Biblia dice que Él ya sabe lo que vamos a pedir aún antes de decirlo. Pero no se trata de informar a Dios. Él ya está más informado de lo que nosotros estamos. La oración se trata de que Él quiere que experimentemos su paz al nosotros entregarle nuestras cargas. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos, nosotros entregamos nuestra preocupación. Nosotros entregamos nuestra ansiedad. Nosotros depositamos sobre Él, como dice Pedro, toda ansiedad, y para darnos cuenta que Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Pero cuando estamos preocupados, ¿verdad que a veces lo menos que queremos hacer es orar? Sentimos que hay que solucionar el problema por otros medios, ¿verdad? No, tengo que hablarle a fulanito, tengo que hacer esto, este movimiento, esta transacción, esto, aquello. Y a veces dejamos, ya lo intenté todo, ahora solo me queda orar. Es lo que debiste haber hecho desde un principio. Orar. ¿Sí? Orar. Ese debe ser el primer paso. Doblar nuestras rodillas. Y derramar lo que hay en nuestro corazón delante de Dios. Solamente que no, ten cuidado de que tu oración no se vuelva una lloración. Como dice una chica, una youtuber, se llama Edya Barragán, dice, a veces nuestras oraciones son más lloraciones. Porque estamos llorando, ¿verdad? Ay, Señor, y esto y aquello. Y a veces no nos damos cuenta que oramos más desde el temor, la tristeza y la angustia que desde la fe. Y no significa que llorar esté mal. No, usted llore. O sea, si tiene que llorar, llore. Chille, o sea, tírese al piso, lo que sea. Eso es bueno. Es más, hasta Dios mismo nos hace llorar. Dios mismo toca nuestro corazón para que nos quebrantemos y dejemos nuestras cargas a Él, de lo duros que estamos a veces. Pero no es suficiente solamente llorar, porque dice que mediante oración y súplica con acción de gracias, ¿sí? Es decir, sí hay que llorar, hay que clamar, hay que suplicar a Dios, pero también hay que reconocer qué es lo bueno que ya nos ha dado Dios, qué es lo bueno que ya ha hecho Dios. Hay que recordar de qué Dios ya nos ha sacado en otras ocasiones, de qué cosas ya nos ha librado en otros momentos, qué es lo que Dios ya ha hecho por nosotros.
Y si no nos acordamos en ese momento, hay que acordarnos de lo que Dios ha hecho por alguien más. Y saber que el mismo Dios que tiene esa persona es el Dios que tenemos nosotros. Y lo mismo puede hacer por nosotros también. Y si por alguna razón usted estuviera tan mal, pero tan mal, que no haya ninguna razón por qué agradecer en ese momento, porque a veces nos pasa, a veces eso sucede, está tan inundada nuestra mente de preocupación, de tristeza, de ansiedad, que ni siquiera nos acordamos, ¿verdad? En ese momento no nos pasa por la mente aquellas cosas por las cuales agradecer. Siempre va a haber una cosa, siempre hay una cosa por la cual usted podrá darle gracias a Dios. Una sola. ¿Que estamos vivos? No. Porque a veces ni eso le damos gracias, le tenemos ganas de darle gracias a Dios, ¿verdad? A veces ya le decimos, Señor, mejor llévame. En un extremo, ¿verdad? A lo mejor. En un extremo decimos, Señor, ya, o sea, esta vida es muy dura. Y a lo mejor no nos van a hacer darle gracias a Dios por la vida. Esa cosa que le digo, esa única sola cosa por la cual usted, aunque se sienta así, que no quiere vivir, usted le puede dar gracias a Dios, es porque Él dio a Jesús por usted. Él entregó a su Hijo a morir por usted. Ninguna circunstancia, ninguna preocupación, ningún conflicto, ninguna deuda, nada cambia el hecho de que Dios ya entregó a Jesús por usted. Nada lo va a borrar. Nada lo va a quitar de la historia. Ese es un hecho que ya sucedió, que ya pasó. No importa incluso si usted ha fallado, si ha caído en pecado. Jesús murió por ese pecado también que usted comete, ya siendo cristiano. Su gracia no se ha ido. Su gracia no se ha hecho más chiquita, ni se ha acabado. Su gracia es inagotable, dice la Biblia. Su amor es inagotable. Jesús murió por usted y siempre va a poderle dar gracias a Dios por eso. Siempre. En el momento más oscuro y que usted diga, no tengo nada por qué darle gracias a Dios, recuerde que Jesús murió por usted. Y cuando usted recuerda eso, va a ver cómo la paz empieza a entrar ahí, a penetrar. En lo más profundo, en lo más duro del corazón, ahí va a empezar a haber paz. Cuando usted se rinda y se doble delante de Dios y reconozca que puede estar en el peor momento de su vida, pero aún así Jesús murió por usted. Podrás estar en el peor error de tu vida que has caído y aún Jesús ya lo sabía. Él ya sabía que iba a pasar y aún así murió por ti. Nada ni nadie va a cambiar eso. Eso es por lo que nosotros podemos dar gracias, y de ahí nace la paz. De ahí nace la paz, es lo que les decía. Con paz vertical, no importa lo que esté pasando en la horizontal, siempre vamos a poder tener paz. Paz, ¿sí? Y entonces sucede lo que dice el verso 7. Dice que la paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos cómo nos sentimos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos molesta, nos entristece, nos quita la paz, y confiamos en Él y le damos gracias por lo que ya ha hecho, le damos gracias por Jesús, le damos gracias en fe por lo que está por hacer, empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a producir una paz que no podemos entender cómo es posible tener esa clase de paz. No la podemos explicar, pero es real porque no viene de nosotros, viene del Espíritu, y le empieza a producir en nuestra mente, en nuestro corazón, para guardar, como dice ahí,
nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, guardarlos en Jesús y empezar a tener paz. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos están determinados? Porque esa es una decisión, no es si yo espero, si en algún momento siento orar. No, esto es una decisión que debemos de tomar, una determinación. En todo momento, en toda circunstancia, cuando me pase esto, cuando me pase aquello, yo voy a orar. Yo voy a orar. Es algo que decidimos en adelantado. Nos preparamos anticipadamente. Decimos, yo voy a orar, no importa qué mal me sienta. Si necesitamos incluso decirle a alguien de nuestra total confianza, decirle, fulanito, tú sabes que yo batallo con esto. Cuando yo me sienta así, cuando me veas mal, por favor, recuérdame que lo primero que voy a hacer es orar. Y a veces muchas veces necesitamos a alguien que nos apoye, que nos ayude, que nos recuerde. ¿Sí? Y por favor, ayúdame, recuérdame que yo voy a orar primero. ¿Sí? Escríbelo ahí en tu agenda, escríbelo en la pared de tu cuarto, no sé. Hay muchas maneras en determinar que vamos a ir primero delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias. ¿Sí? Bueno, hay más versículos que tenía por leerles, pero ya se pasó el tiempo súper rápido. Solamente voy a terminar con una pequeña historia donde podemos ver uno de los mayores ejemplos acerca de cómo Jesús nos mostró paz en medio de circunstancias totalmente difíciles, de vida o muerte. Y aquí le voy a pedir a Toño si por favor puedes pasar. Y vamos a leer, ahí me puede acompañar en su Biblia, Marcos 4, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice, Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús? Puedes repetir después de mí, pasemos al otro lado. Ok. Y luego verso 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, es decir, ya iban ahí en el mar, iban a pasar al otro lado por orden de Jesús. Y entonces cuando iban en medio del mar se levanta una gran tempestad, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué quiere decir? Se hundía, estaba por hundirse. Y Jesús, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Imagínense, Jesús había pasado de estar predicando probablemente todo el día, estar enseñando, tal vez haber sanado gente, multitudes de personas ahí escuchando a Jesús. Jesús
Él siendo completamente Dios también era completamente hombre. De modo que yo me imagino Jesús estaba exhausto, estaba cansado y dijo, aquí en este viajecito, ¿verdad? Descanso, para llegando allá a la costa, otra vez, seguimos. Estaba dormido. Y en eso empieza a rugir el mar, empieza a moverse el viento, empieza a golpear las olas con la barca. Él estaba durmiendo y dice que le despertaron. Verso 38 dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciéndole, maestro, ¿no te has dado cuenta que estamos por morir? Nos vamos a morir. Nomás les faltó decirle, y tú estás aquí dormido. Pero le tenían respeto. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y verso 39 dice, y levantándose, no les dijo nada, noté eso. No les dijo, ¿por qué me despierta? Yo imagino que Jesús se despierta, se limpia las lagañas, se da cuenta de la situación, se levanta tranquilo, y entonces dice que levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza, es decir, hubo calma. Y en medio de esa tormenta en la que los discípulos estaban pensando que ya eran sus últimos minutos aquí en la tierra, Jesús se levanta con toda tranquilidad y le habla al viento y le habla a las olas y les dice, cállense, tranquilícense. Me encanta. Y luego se voltea hacia con sus discípulos y les dice, ¿por qué están así de atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y cuando yo recuerdo las primeras veces que leí esta historia, yo decía, ay Jesús, qué malo, qué cruel, ¿verdad? Pues cómo no iban a estar atemorizados, pues en medio de una tormenta. No sé usted, pero a mí de las cosas que más miedo me dan es quedarme atrapado en medio del mar en la noche. Imagínense qué feo, ¿no? Y ahora ya hay otras cosas como lámparas, faros, helicópteros, rescate, pero en ese tiempo nada, ni una velita. Y qué miedo estar ahí. Yo decía, Jesús, pero qué duro fuiste con ellos. Pero sabe que ahora entiendo algo diferente, y que Jesús tuvo toda la razón para decirles lo que les dijo. ¿Por qué están así de atemorizados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Sabe por qué les pregunto eso? No fue porque les estuviera reclamando su nivel de fe, ni porque les estuviera haciendo ver lo débiles que eran. No les estaba reclamando algo que estuviera en ellos. Aunque les diga porque no tienen fe, no era precisamente por algo que hubiera en ellos o que no hubiera en ellos, sino que Él les podía preguntar eso por quién estaba con ellos, por quién era la persona que estaba ahí en la barca junto con ellos. Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado. Jesús no miente, ¿verdad? Y si Jesús todavía no termina con su propósito y con su misión en ese momento en la tierra, los discípulos habían creído que ya iba a acabar. Los discípulos no creían todavía en Jesús.
Y nos damos cuenta por el versículo 41, porque cuando después de que les pregunta, ¿cómo no tienen fe? Ellos dicen que entonces temieron con gran temor. Ahora ya no tuvieron miedo de la tormenta, ahora tuvieron miedo de quien estaba ahí parado frente a ellos. Y se preguntaron uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué quiere decir? Ellos todavía no sabían quién era Jesús. ¿Sí? Por eso es que estaban tan atemorizados de que ahí ya iba a ser su último momento, que ahí ya iban a morir. Lo cual implicaba que Jesús también se iba a morir. Y que no iban a cumplir el propósito que Jesús les había encomendado ya. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si tú no tienes a Jesús, si tú no te has reconciliado con Él, no te preocupes. Él no te reclama si tú has tenido temor, miedo, angustia, ansiedad, porque Él sabe que no le conoces. Sí. Y si Él hizo esta pregunta a sus discípulos, nada más era para que se dieran cuenta de que aún no le conocían. Sí. Y a lo mejor Dios ha permitido que tú pases por circunstancias para darte cuenta de que a lo mejor todavía no le conoces. Y que ese temor, esa angustia que te ha sobrevenido es porque quizás no te has dado cuenta todavía quién es el que está en tu barca contigo. Pero sabe que aunque los discípulos tuvieron temor y todo, ellos hicieron lo correcto. Ellos hicieron lo que se tenía que hacer. Y estoy seguro que Jesús no les habló enojado, no les habló molesto, porque se dio cuenta también de eso, de que ellos habían hecho lo correcto. ¿Qué hicieron? Clamaron a Él, fueron con Él. Al ver que ya estaban por morir, no dijeron, bueno, pues ya este es nuestro final, vamos aquí a encomendarnos, ¿verdad? Empezaron ahí a decirse, a confesarse unos a otros. O sea, no se dieron por vencidos, no se dieron ya por muertos, no se rindieron entre ellos ni nada, no se aventaron al mar. No, pues mejor me muero yo solo que morirme con estos que están aquí. No, ellos hicieron lo que se tenía que hacer. Ellos fueron con el único que los podía ayudar, con el único que, aunque no lo conocían, era el único que podía calmar la tormenta. Así es de que si tú no conoces a Jesús, tú puedes hacer lo mismo que ellos. Aún sin conocerlo, tú puedes clamar y decirle: Dios, ayúdame, que siento que me voy a morir. Dios, ayúdame, que estoy pasando por esto. Siento que esto va a terminar con mi vida o que me va a derribar. Y Jesús te va a escuchar, y Jesús te va a responder, y Jesús va a calmar la tormenta, y Jesús te va a dar su paz. Si tú vienes a Él, Él dice: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero si tú ya lo conoces, si tú ya sabes quién es, pero tu mirada ha estado tan distraída en las olas, ha estado tan distraída en el viento, en lo fuerte que se escucha el mar, en esa sensación que te da de no poder tener control de lo que está pasando, y se te ha olvidado quién es el que ya está en tu barca, en la barca de tu corazón. Se te ha olvidado que más grande es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Tú puedes hacer lo mismo también, como leíamos en Filipenses. Ven y clama y ora y acude al único que te puede salvar. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Vamos a hacer esto. Vamos a acudir a nuestro Señor. Vamos a acudir a nuestro Salvador. La paz siempre va a estar ligada a la fe. Siempre va a estar ligada a la fe. Nunca pueden estar separadas la paz y la fe.
pero es el Espíritu Santo quien produce esa paz cuando nosotros confiamos y clamamos y oramos a Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos por unos minutos. Y quizás tú puedes tener en mente alguna situación en particular en la cual tú necesitas depositarla, traerla delante de Dios. Tal vez algo en particular que te esté quitando la paz y que tú necesites paz. Y tú puedes pensar ahí. Les voy a pedir a los demás chicos de la alabanza que pasen, por favor. Y ahí con tus ojos cerrados, si tú necesitas que ahorita en este momento oremos por ti, no podemos invitarte a pasar por los protocolos de seguridad, pero ahí en tu lugar tú puedes levantar tu mano. Si tú necesitas que ahorita oremos por ti, tú puedes levantar tu mano como una forma en la que tú estás diciendo: yo, Dios, voy a confiar, voy a poner mis cargas sobre ti. Yo voy a venir a ti, yo voy a acudir a ti. Sí. Y tú que estás con la mano levantada, así sigue con tus ojos cerrados, te voy a pedir algo. Te voy a pedir que hagas un compromiso con Dios de, a partir de hoy, buscar a alguien. Busca a alguien maduro en la fe. Puede ser algún servidor aquí en la iglesia, puede ser alguien a quien tú conozcas, alguien cercano a ti, que tú sabes que es maduro en la fe y que es confiable, y que puedes acercarte con él y platicarle acerca de esto y pedirle que ore por ti. Porque las luchas no las peleamos solos, no podemos llevarlas solos, necesitamos a otros. Si tú tienes incluso que hacer una cita o algo, hazla. Sal de tu zona de confort, sal de tu zona que limita tu fe y acude a alguien más, pide ayuda. Sí. Primero a Dios, pero también a alguien más. Sí. Y vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana aquí, Señor, especialmente por cada uno de los que han levantado su mano y por las situaciones por las que puedan estar atravesando. Señor, tú eres el Dios de paz. Tú eres su Dios de paz. Tú eres Yahvé Shalom. Eres el Dios que los ve. Eres el Dios que está con ellos. Eres el Dios que los cuida. Eres el Dios que los ama. Eres el Dios que ha dado a su Hijo por ellos. Eres el Dios que ha prometido nunca abandonarlos. Eres el Dios que ha dicho: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, porque yo voy contigo a donde quiera que tú vayas, porque yo nunca te abandonaré, yo nunca te desampararé, nunca te olvidaré. Yo te tengo escrito en mi brazo. Eres como la niña de mis ojos aquí. En mi mirada no te apartas, estás siempre. Tú eres mi hijo, eres mi hija. Y yo no descuido a ninguno de mis hijos. Nunca les quito la mirada. Sobre ellos fijo mis ojos y les enseño por qué camino deben andar. Así es que yo te pedimos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, que puedan poner su confianza totalmente en ti. Si aún no se han reconciliado contigo, Señor, o si hay alguna otra persona aquí que no te conozca todavía como su Salvador, como su Señor, que el día de hoy, Señor, tú pongas fe en ellos y que ellos puedan venir a ti y decirte: Señor, perdóname,
Yo me arrepiento, yo quiero venir a ti, yo quiero creer en ti, yo quiero confiar en ti. Yo quiero que Jesús viva en mí, que Él perdone mis pecados, que Él me haga una nueva persona. Renuévame, límpiame, lávame, transfórmame, cámbiame, Jesús. Sí. Y que todos aquí, Señor, que no se quede ninguno de los que estamos aquí, de los que están viéndonos en su casa, Señor, sin que tu Espíritu Santo esté obrando y trabajando y produciendo paz, produciendo confianza, produciendo calma en medio de la tormenta, la tranquilidad, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Jesús. Gracias, Padre, porque en ti, Jesús, podemos tener un futuro lleno de paz y de esperanza, Señor. Porque en ti, Jesús, porque tú echas fuera todo temor, Señor, y nuestro futuro está seguro en ti, Señor. ¿Por qué no canta con nosotros? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, Ya no hay temor. ya no hay temor. Porque yo sé Porque yo sé que el futuro es que el futuro es suyo. la vida vale más vivir. La vida vale más vivir Solo por Él. solo por Él. Vamos a decir, porque Él vive. Porque Él vive, yo triunfaré, triunfaré mañana. Levante su voz. Porque Él vive, no hay más temor, no hay más temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más vivir solo por Él. Porque Él vive. Porque Dios vive. Él vive. Hay más amor. El futuro es suyo. la vida vale más vivir solo por Él. Con toda tu fe. Porque Él vive. Triunfaré mañana. Porque Él vive. No hay más temor. Yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más vivir solo por Él. Sí, dale un aplauso al Rey de Reyes.
Gracias, Jesús, porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú estás sentado en el trono, nosotros confiamos y estamos seguros en ti, seguros en ti. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios este día? Amén, amén. Pues qué bueno poder verle este domingo. Qué bueno, chicos, gracias por dirigirnos en la alabanza y pues gracias a cada persona que estuvo ahí. Recuerde que tenemos oración toda la semana, ¿sí? Vamos a poner en práctica esto que aprendimos. Vamos a orar, vamos a confiar en Dios, vamos a orar por otros, ¿sí? Vamos a poner nuestra fe por la vida de los demás. Ahí en redes va a poder ver usted los horarios de las reuniones, así es de que le animamos a que participe, a que no. Bueno, estamos despedidos. Que tengan un muy buen domingo y un excelente inicio de semana. Que Dios le bendiga.